Hola chicos, espero se encuentren bien. Vamos a ver entonces hoy todo lo que tiene que ver con el periodo transoperatorio. Ese periodo transoperatorio pues básicamente es ese lapso en donde el paciente se le acepta en sala de cirugía, ¿cierto? Y transcurre desde que el paciente está en sala de cirugía, se ingresa, hasta que se recupera en la sala de recuperación, así se llama, sala de recuperación. Resulta que existe un equipo quirúrgico. Ese equipo quirúrgico pues son el conjunto de personas que van a estar pendientes, es el conjunto de personas que van de alguna manera a poder brindar esa ayuda a ese paciente. ¿Qué se compone ese equipo quirúrgico? Pues entonces la seguridad y la eficacia, que el paciente se sienta seguro de ese lapso de tiempo de cirugía y que ese paciente pues sienta la eficacia, es decir, que nosotros seamos eficaces para mostrar el cuidado a ese paciente. ¿De qué se compone entonces? Primero la preparación del paciente, ¿cierto? Siempre es importante preparar al paciente, proporcionar, realizar e identificar pues de alguna manera cuidados que me ayuden a esa disminución de los riesgos. Siempre es importante decirle al paciente que hasta una uña encarnada, que es una cirugía pequeña, ambulatoria, requiere de preparación y pueden haber riesgos. Toda cirugía tiene sus riesgos. Segundo, colocar la posición, y esa posición pues básicamente me la dice el médico, ¿cierto? Que es la persona que básicamente va a hacer la cirugía. Entonces recordemos los tipos de posiciones que encontramos. Aquí les mostramos algunas: Fowler, semi-Fowler, decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral, decúbito Trendelenburg, Trendelenburg invertida, Sims, genupectoral, entre otras. Siempre importante la comunicación. La comunicación es supremamente importante porque resulta que nosotros como enfermeros debemos disminuir el riesgo de infección, disminuir el riesgo de ansiedad de ese paciente, ¿cierto? Disminuir ese riesgo de que el paciente me presente una ansiedad, porque detrás de una ansiedad siempre viene el aumento de la tensión, el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces eso de alguna manera me genera, aparte el paciente va a estar entrando en un montón de monitores, líquidos, pacientes hablando, personas asustadas, entonces todo eso le genera más ansiedad a ese paciente. ¿Cuál es la función? Entonces resulta que encontramos dos miembros, los miembros estériles y los miembros no estériles. ¿Quiénes hacen parte de esos miembros estériles? La enfermera instrumentista, el primer ayudante del médico y el cirujano, que van a ser los tres que se consideran totalmente estériles, aparte del instrumentador quirúrgico, que también es importante. Ellos cuatro son los que se van a vestir estéril. ¿Quiénes hacen parte de los no estériles? El anestesiólogo, porque el anestesiólogo para poner la anestesia no necesariamente debe vestirse estéril. Utiliza sus guantes estériles, pero vestirse estéril indica ponerse bata, ponerse gorro, ponerse tapabocas, y ellos no lo hacen. Y la enfermera circulante también hace parte del grupo no estéril. ¿Por qué? Porque de alguna manera el grupo no estéril es el que puede estar en contacto con todos los sitios menos tocar lo estéril. Si yo no estoy estéril, no puedo tocar lo estéril. Puedo caminar a una distancia prudente, puedo observar, pero no puedo tocar. Eso lo puede hacer la enfermera circulante y el anestesiólogo, que son los no estériles. Entonces vamos a ver el rol del profesional, el rol de cada uno como tal, en este caso pues nosotros como enfermeros, qué es lo que nos compete. Primero, siempre el lavado quirúrgico, ¿cierto? Todos nos hacemos lavado quirúrgico porque la idea es evitar ese riesgo de infección. Otro es el uso del uniforme quirúrgico. Siempre es importante saber que el uniforme quirúrgico es un traje de mallo antifluidos. ¿Qué me indica el antifluido? Que cualquier gota de cualquier líquido, llámese sangre, orina, semen, líquido cefalorraquídeo, cualquier líquido, incluyendo el agua, que no es líquido corporal pero también es un líquido, va a disminuir ese riesgo de poder penetrar a la piel. Entonces ese traje pues me ayuda a eso. Y tercero, la colocación de guantes estériles. ¿Para qué me sirve la colocación de guantes estériles? Para protegerme, ¿cierto? Acuérdense que lo estéril pues siempre de alguna manera debe protegerse, porque es
la disminución de ese riesgo de infección. Ese es el objetivo principal de una cirugía, disminuir el riesgo de infección. Entonces, siempre lo que les decía, primero la asepsia quirúrgica, es decir, lo estéril solo tocará lo estéril, no más. Los elementos utilizados en un campo estéril deben ser propiamente estéril. Si yo tengo una jeringa y una gasa, si la gasa está estéril, yo debo tener una jeringa estéril. No puedo tener una jeringa contaminada con una gasa estéril, ¿cierto? Y tercero, y es algo muy importante, dice que los bordes de cualquier recipiente estéril no se consideran estériles después de extraer el material. ¿Qué pasa? Cuando nosotros normalmente conocemos y sabemos que todo elemento hospitalario tiene sus bordes o tiene sus pestañitas, ¿cierto? Si yo voy a sacar una jeringa, pues de alguna manera yo lo que hago es que con esas pestañitas, sin tocar la jeringa, apenas yo toque las pestañas, ya no tiene esterilidad. Pero ¿qué sí va a tener? Esterilidad va a tener la jeringa como tal, ¿cierto? Sin yo haberla tocado. Entonces, eso es lo que me quiere decir este aparte. Reglas básicas, ya lo sabíamos, de lo limpio a lo sucio. Siempre se limpia de lo limpio a lo sucio. Siempre se limpia de arriba hacia abajo sin devolverme. Siempre de lo distal a lo proximal. Por lo menos si es una cirugía de brazo, entonces primero las manos y luego el brazo. Si es una cirugía de pierna, entonces primero los pies y luego las piernas, ¿cierto? Siempre de abajo, de lo distal a lo proximal. Y del centro a la periferia, ya ustedes lo han tomado cuando toman muestras de sangre, cuando vamos a canalizar, cuando vamos a poner un medicamento, siempre va a ser del centro hacia afuera. ¿Qué es otra de las cosas importantes? Primero, realizar la incisión, esa no lo hacemos nosotros, pero sí lo hace el médico. Llevar a cabo la sutura, es decir, que ese paciente pues de alguna manera se le provee los cuidados para disminuir. ¿De qué somos encargados nosotros? De la curación de esa herida, ¿cierto? Porque en este caso es un tipo de cirugía de herida limpia. Es un tipo de herida limpia porque viene de una cirugía, porque se manejó material estéril y pues entonces no es estéril, pero sí es limpia. Retirar al paciente, es decir, no dejar tanto el paciente en sala de cirugía porque de alguna manera siempre corremos el riesgo de infección. Entonces lo que queremos es eso, evitar ese riesgo de infección. Y algo muy importante, chicos, y es contar el material e instrumental. Si para la cirugía de don Pedro Pérez se utilizaron 15 paquetes de gasas, 2 pares de guantes y 4 pinzas, después de la cirugía, antes de cerrar esta cavidad, debemos hacer un conteo inicial que ya lo hicimos, ¿cierto? 15 pares de gasas, 2 pares de guantes y 4 pinzas. Al final debe aparecer exactamente lo mismo, ni menos ni más. No debe ni faltar ni debe sobrar. ¿Por qué? Porque si llega a faltar, no se puede cerrar la cavidad hasta que no aparezca la última pinza que se utilizó. Entonces siempre es un conteo antes de cerrar la cavidad. Hacemos una antisepsia quirúrgica, ¿cierto? Primero el ingreso del paciente al quirófano, hacemos la antisepsia quirúrgica, era lo que hacíamos en el laboratorio de hacer el lavado quirúrgico cuando lo hicimos con los chicos. El cuidado transoperatorio, pues entonces de alguna manera siempre es la identificación del paciente. Siempre es importante, antes de llevar a ese paciente al quirófano, debemos saber si el paciente si se llama o no se llama como debe ser, porque resulta que está Pedro y Juan, y Pedro tiene una cirugía en rodilla derecha y Juan tiene en izquierda. Entonces resulta que termina Pedro con la que no es y Juan tampoco con la que es. Entonces, primero no le solucionamos a ninguno de los dos y segundo propiciamos algo adverso. Entonces no le solucionamos y sí le generamos un riesgo mayor a ese paciente. Entonces siempre identificar al paciente, nombre, número de documento, usted se llama tal, qué le van a hacer. El paciente no le va a decir a palabras médicas, pero sí, no, me van a hacer tal cosa en la rodilla, tal cosa en el cuello, tal cosa. Él le va a decir con sus palabras, pero usted ya conoce el procedimiento real. Hablemos entonces de la anestesia. Entonces resulta que la anestesia más utilizada para este periodo, no quiere decir que las otras dos no sean más importantes, pero la anestesia más utilizada es la anestesia general, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque primero me da una relajación muscular, es decir, esa relajación muscular es cuando el paciente se relaja, ¿sí? Y el paciente, su musculatura pues depende mucho de nosotros, no tiene, si usted le dice al paciente levante un pie, levante un brazo, pues no lo va a hacer. Analgesia porque también se le pierde el dolor, ¿sí? El paciente no se le va a generar ningún dolor en ese momento de anestesia. Estabilidad hemodinámica porque la sangre genera un periodo de relajación, genera un periodo de reposo en ese momento. Inconsciencia y amnesia porque acuérdense que la definición clara de anestesia es pérdida total o parcial de la sensibilidad con o sin pérdida de conocimiento, ¿cierto? Entonces puede que el paciente me pierda el conocimiento o puede que no. El paciente cuando pierde el conocimiento lo que pasa es que usted lo llama, le dice Juan, ¿dónde se encuentra? Y él la mira o lo mira y no sabe en realidad. Eso puede pasar. ¿Cuáles son los objetivos de una cirugía segura? Primero, mantener las técnicas adecuadas de asepsia. ¿Para qué? Para reducir la infección. Segundo, atender de forma adecuada al paciente en su recuperación y sobre todo controlar el dolor. Siempre un paciente va a salir con un nivel de dolor supremamente alto. Entonces, medicamentos utilizados analgésicos, dipirona, tramadol, entre otros, ¿cierto? Que me van a ayudar a ¿qué? A generar ese tipo de disminución del dolor. Y tercero, la transfusión de sangre. Entonces sabemos el riesgo que puede generar un paciente, que es pérdida de sangre masiva. Entonces ahí nosotros también ayudamos a transfundir sangre en caso de que el médico lo requiera, en caso de que el paciente lo requiera también. Entonces esos son uno de los 3 objetivos más importantes de la cirugía. ¿Qué vamos a evaluar en una cirugía segura? ¿O cuáles son los elementos que me dicen a mí o aspectos que dicen esto es o debe ser una cirugía segura? Primero, la anestesia bajo control. La anestesia debe ser bajo control, una anestesia controlada. Tercero, la esterilidad estricta, Quiere decir que todo paquete que se le vaya a utilizar a ese paciente, así sea por lo más mínimo una agujita, debe ir totalmente estéril. No puede ir ni limpia, ni que yo la saqué de acá, pero la toqué, pero entonces no. Debe ir totalmente estéril. Y uno de los signos más importantes es el pulso oxímetro. No quiere decir que la tensión arterial no, que la respiración no. Pero acuérdense que el pulso oxímetro me mide primero frecuencia cardíaca mediante el pulso, ¿cierto? 90-100, esos niveles normales. Y segundo, me está evaluando la oximetría. ¿Qué es la oximetría? Es la cantidad de oxígeno que yo encuentro en esas arterias. Es la cantidad que me permite a mí el poder respirar. Si ese paciente tiene un buen pulso y una buena oximetría mediante el pulso oxímetro, quiere decir que esa función pulmonar y esa función cardíaca están bien, deben estar en buen funcionamiento. Entonces, esos son básicamente, chicos, los 3 aspectos que vamos a generar. Esas son las actividades que nosotros hacemos. Espero puedan ver el video de nuevo, espero puedan terminar de apropiarse más. Van a tener algunas actividades en el Q10 para que por favor complementen de este presentación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me avisan y mediante el grupo de WhatsApp pues entonces estamos hablando. Entonces por favor miren las diapositivas y cualquier duda pues ahí estamos hablando en el grupo de WhatsApp.